Ayer un hombre se quejó amargamente. Resulta que fue abuchado y se le impidió participar en la universidad en una charla y acusa Pancho Labastida Ochoa que fueron los del Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato de Maestros de ahí de la UNAM de ser grupos radicales que participaron directamente en los hechos. El caso es que hace mucho que no veíamos que alguien pasara un apuro, una vergüenza así. Creo que la peor manifestación de repulsa fue aquella de los huevos podridos que lanzaron en Panamá o en donde fue en Costa Rica a Nixon. No, fue en Venezuela. ¿En Venezuela? Cuando llegó siendo vicepresidente. Porque además rodearon el coche y empezaron a moverlo. No, se vio en peligro real, Nixon. ¿Pero huevos podridos, ustedes creen? A un representante tan significado de los Estados Unidos, oye, pues eso es casi provocar una reacción que meta en guerra a los gringos. Sí, tuvo mucha relevancia. Cuando llegué estaban unas 1,200 personas, todas las butacas ocupadas, incluso había gente en los pasillos. Y parecían unos estudiantes, pero no creo que lo hayan sido, que desplegaron una manta. Decían que con la reforma energética se había vendido al país y el petróleo. Hubo una reacción de los asistentes. Muchos pedían que se fueran, pero a gritos. Y después vinieron dos grupos, uno de el sindicato de maestros, el más numeroso, y según me informaron, otro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues lo malo es que los políticos cada vez son menos dignos de respeto. Se les acusa de muchas cosas y de alejarse del pueblo y de los intereses principales de la ciudadanía. Pues sí. Tú mencionas que hace mucho tiempo que no se veía una manifestación de estas en contra de un político. Pues sí, porque hacía mucho tiempo que ningún político iba a la universidad. Afortunadamente muchos directores de facultades y muchos representantes de los alumnos que anteriormente invitaban a estas personas ya no los invitan, ya no les creen. Y si este señor fue a la facultad, posiblemente respondiendo a algún interés de tipo político del director, los estudiantes detectan inmediatamente quién sí y quién no pertenece a la facultad. Y desde el momento en que les gritaban a estos fuera, no eran reaccionarios de la facultad, era gente extraña. ¿Sabes quién tenía un éxito extraordinario en esos edificios universitarios? ¿Quién? Recibían con aplausos, con interés, ocupaban los lugares desde tempranito. Y a nadie han aplaudido y con nadie se han reído tanto como con el autor de todas esas canciones chuscas mexicanas. Chava Pues Flores. Chava Flores, sí. Sí. Iba frecuentemente y caray. Sí. Sí, Chava Flores, Oscar Chávez. Canciones de ese tipo de protesta en aquella época siempre fueron bienvenidos. Pero Chava Flores sí, la autora de filosofía. Ajá. Prehistoria. O sea, hace ya rato que no hay otro que se gane el corazón de lo que se supone que es la flor innata de la juventud, ¿no? Sí. Los mejor informados, los mejor ilustrados. Pues es el futuro. Si la universidad crece, México crece. Daniel Cuevas González, en el centro, tiene 58 años. Hace como 2 semanas, López Obrador fue bien recibido en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas. Esto lo menciono porque hace unos momentos dijeron que ya tenía mucho tiempo que un político no era bien recibido en la UNAM. No, pues la izquierda siempre ha sido bien recibida en la UNAM, Cuauhtémoc Cárdenas. Así es. Pues muchos de sus auditorios están dedicados a hombres de mucha actividad política en la izquierda. El Che Guevara, Más. Aula
es Magna. Sí, no. Jorge Alberto Navarro Valencia, de Ecatepec, 46 años. Héctor, siempre que hablas de ese dinosaurio rancio, Cuauhtémoc Cárdenas... Dinosaurio rancio. Con tanta admiración que yo le tengo. Qué feo que califique usted así a un político que no ha tenido la suerte y no ha tenido el respaldo de todos aquellos que creíamos en él. Pero que tuvo el valor en su momento de renunciar a un partido que podría haber sido muy cómodo seguir ahí, era el hijo de, y no, él logró esa identificación, él logró ser Cuauhtémoc Cárdenas por derecho propio y tuvo el valor de enfrentar a la maquinaria del PRI, señor. Eso, simplemente eso, olvídese de todo lo demás, es motivo de admiración. Se necesitaba mucho valor para dar ese paso, la verdad. Y luego los perredistas, siendo el fundador, lo marginan. Sí, poco a poco lo marginaron después de que en el 87, ya para el 88, estaba luchando, contendiendo con Salinas. Entonces se separó Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y varios más. Son los fundadores de lo que hoy es el PRD. De lo que queda. Sí. No, y hay izquierda importante electoralmente en México gracias a él. Antes de él era marginal la izquierda, el Partido Comunista no levantaba ni el 1, el 2%, igual el PPS era una broma, ¿no? Después de él hay una izquierda que controla gobiernos municipales, estados y demás, y que con sus altibajos pues está presente y es el centro de la discusión en este momento. Y continúa Jorge Alberto Navarro, dice que siempre que hablas de ese dinosaurio rancio, dices puras tarugadas. Los ejemplos son que dices que es una persona muy congruente. Si fuera congruente, entonces ¿por qué fue a pactar en secreto su supuesto triunfo con Salinas de Gortari? A ver, un momento. Él no pactó nada. Bueno. Fue cuando se cayó el sistema, ¿verdad? Sí. Si usted, ¿cómo se llama? Jorge Alberto Navarro Valencia. Si usted, señor Navarro Valencia, no entiende lo que es que se ha caído el sistema, nos sorprendieron un día cuando la votación iba en favor de Cuauhtémoc, pues está usted fuera del hoyo. Se cayó con doble L y se cayó con Y. Se ha caído y se ha callado, le dijo Bartlett a la altura de las 5 o 6 de la tarde a De la Madrid. Oye, esto va muy canteado. Así le dijo, muy ladeado. ¿Qué hacemos? Si después repunta la Bastida, no nos van a creer que fue un fraude. Dice entonces, pues que se nos caiga el sistema, dijo De la Madrid. Pero no fue la Bastida, obviamente, fue Carlos Salinas de Gortari, el candidato que sale ganador. Pero él va y pacta, pues, que no haya un conflicto. Que no haya derramamiento de sangre. Una represión terrible, y le ofrecen a cambio algo que no le cumplen. Pero eso ya no es culpa de él. Le ofrecen reconocer a un partido que va a ser el PRD, pero a la hora de la hora le escatima el registro Salinas, no le cumple. Entonces él tiene que usar el registro del el anterior, el Partido Socialista Mexicano. Perdón que dije la Bastida por decir Salinas. Entonces fue cuando se quedaron los casi 25,000 paquetes electorales que Diego y todos los priistas acordaron, y Diego y Luis H. Álvarez acordaron quemar. ¿A cambio de qué? De que fuera, de ventajas políticas. Y después pues fue el propio Diego el candidato, el cual Diego Fernández también 5 o 6 de la tarde reconoció su derrota cuando le dijeron los panistas, espérate, ¿por qué? Yo ya me retiro. Esta es la política mexicana. Y la paradoja es que a la Bastida sí lo sacrificaron. Cedillo. También dices que él fundó el PRD, cuando solo fue la punta del iceberg,
y fue impulsado por otros políticos como Muñoz Ledo, Eberto Castillo, Ifigenia Martínez y muchos otros. Eso lo están diciendo nuestros compañeros, Tomás Mojarro lo acaba de señalar, pues eso es perfectamente conocido, pero él y Muñoz Ledo eran los talentosos, uno por una preparación increíble que tiene Muñoz Ledo, y el otro por su honestidad, por su rectitud, por su respetabilidad. Y en materia económica, Ifigenia Martínez, pues es una autoridad, y se conjuntaron todos ellos. Eberto Castillo declinó a favor de Cárdenas y le entregó pues los votos del partido que encabezaba. Pero allí quedó el fraude y allí subió el que llamaron los panistas el neopan. Ese neopan que hasta el día de hoy tenía un lema que han pisoteado: ganar el gobierno sin perder el partido. Y parece que sí, el partido está tembeleque. Es mentira que Cárdenas siempre fue bien recibido en la UNAM. En una ocasión lo recibieron a huevazos y jitomatazos cuando andaba compitiendo por la presidencia contra Fox. En esa ocasión, Carlos Imaz y una bola de perros lo protegieron. Y yo sigo sosteniendo personalmente que Cuauhtémoc Cárdenas se dice de izquierda nada más cuando le conviene. Es uno de los de vida más recta entre los políticos que conocemos. ¿No habrá querido decir de otros porros? No perros. Digo, el señor que... Sí, Jorge parece. Alberto. Porros. Pero él es recibido en ese momento como una personalidad con gran entusiasmo en la UNAM. Yo seguí muy bien todas esas, sus visitas en sus 3 campañas. El único que recibieron bien. Ha tenido problemas después de 2006, cuando ya no apoyó a López Obrador. Sus problemas vienen de Lázaro Cárdenas Batel, que acusaron de algunas irregularidades a Lázaro Cárdenas y tuvo que sacar la cara a Cuauhtémoc, y comenzó ante los propios perredistas, se tomaron de ese detalle para empezar a marginarlo. Arturo López García, de Ecatepec, 52 años. Están hablando de los partidos, y creo que Tomás Mojarro dijo que el Partido Comunista es pinchurriento. Gracias a esos partidos pinchurrientos, comenzó a darse apertura a nuevos partidos. El Partido Comunista fue un orgullo porque no tenía gente ratera. Mi padre, Juan López Ortega, fue fundador de ese partido y dio la mitad de su sueldo de 11 años para el Partido Comunista. Él falleció hace 15 años y lamentablemente ya no pudo ver la apertura a nuevos partidos políticos. Era de la idea de que la explotación del hombre por el hombre tenía que acabar. No, yo nunca he dicho, y no me merece ninguna befa el Partido Comunista Mexicano, y conozco perfectamente cómo lo desmantelaron desde adentro por órdenes, por cooptación de Echeverría, en fin. Nunca lo dije, y yo no me referí ni para bien ni para mal al Partido Comunista. Hay gente que oye lo que siente realmente dentro de sí misma. Y pues no, hombre, el Partido Comunista tuvo una trayectoria histórica notable. Curiosamente la fundó un político indostán, que lo fundó y que vino en los años 10, en más o menos 17, y él funda el Partido Comunista. Él es enviado por Lenin a distintos países a fundar partidos comunistas. Y bueno, el Partido Comunista presenta como candidato en contra de Cárdenas a un político de apellido Flores, que era, y obtiene una buena representación, buena parte de los votos. Después tuvo dirigentes el Partido Comunista en tiempos muy difíciles de gran persecución, como fueron Dionisio Encinas, Terrazas. Después estuvo Arnoldo Martínez Verdugo, que lo convierte de veras en un gran partido. Pablo Gómez fue el último
dirigente del Partido Comunista Mexicano, antes de que se diluya y se disuelva en otros partidos socialistas que finalmente derivan en el PRD. El que va a ser candidato del Estado de México por el PRD era también, Encinas era miembro del Partido Comunista, pero también lo eran buena parte de los fundadores de aquel ferrocarril de infausta memoria. Pero ese era de puro cotorreo, sí, casi. Lombardo Toledano era Partido el que representaba. Popular. Sí, Partido Popular. Tengo yo otra versión muy distinta de cómo murió el Partido Comunista, pero lo curioso es, nace en el 19, en el 29 nace el PRI con su primera nombre, y en el 39 nace el PAN. 10. Es curioso. Entonces, pero no, nadie se refirió aquí, y menos con esa palabra infamante, para nada.